Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar entonces inicio a nuestra sesión de hoy. Yo les voy a pedir que tratemos de hacerla un poco dinámica. He estado un poco enferma y agripada, entonces me gustaría de pronto que en la medida que vayamos presentando los temas, ustedes también vayan haciendo aportes, dado que pues en el estado en que me encuentro es un poco afónica, así que de pronto se me dificulta mucho más hablar. Entonces sí les pido porfa que en la medida que puedan aportar lo hagan para yo de pronto no acosarme tanto hablando en el transcurso de la sesión. Antes de comenzar a presentar, recuerden que dadas las circunstancias de la caída de la plataforma el fin de semana, por directriz de la decanatura, se autorizó entonces que los trabajos para el primer momento pueden entregarse hasta el sábado 24. Ya en el aula virtual se ampliaron las fechas para las personas que aún no han subido el respectivo trabajo. Yo no he comenzado a calificar. Aspiro a ver si de pronto mañana empiezo a calificar los que ya subieron la actividad. Los que no, entonces saben que tienen plazo hasta el próximo sábado a las 11:59 para que puedan publicar su trabajo. Ya después se vuelve más complejo y no hay más fechas. Ya esa sería como la fecha, como la fecha final. Entonces, para que lo tengan muy presente, que aún están a tiempo de poder ponerse al día con las actividades que demandan este primer momento. Bueno, permítame entonces un momento. Yo abro la presentación y se las comparto. ¿Me confirma si están viendo por favor la pantalla? Sí, profe. Ok. Ay, espérenme un momentico, yo traigo algo de tomar, no me demoro. Y tengo aquí al lado. Bueno, entonces en sesiones previas, perdón, hemos hablado un poco acerca del efecto negativo que los seres humanos hemos venido generando sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Hoy entonces vamos a presentar algunos datos puntuales acerca del estado de dichos recursos en nuestro territorio a partir de estudios elaborados por entidades ambientales como el IDEA, el Ministerio de Medio Ambiente, algunos datos del DANE y algunos datos reportados en estudios a nivel internacional. Vamos a hacer más énfasis en el tema de agua, pues toda vez que uno de los recursos que hace parte del área abiótica es el agua y también vamos a hacer parte del recurso aire. Dentro de eso, pues también, si nos da tiempo, abordamos un poco acerca de manera muy general, cómo estamos acerca de recursos abióticos, pero el centro principal de nuestras sesiones, pues tiene que ver con recursos abióticos, dado que ese es el propósito de nuestro espacio académico. Bueno, entonces, quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que nos encontramos en nuestro territorio en comparación con otros países, pues, de América Latina y de otros continentes?
que han escuchado ustedes en términos generales, o hay regiones en donde se presentan mayores problemas, en otras no tanto. Pues me gustaría de pronto, dado su experiencia y las lecturas o la información que tengan en temas ambientales y puntualmente en agua, en suelos y en calidad de aire, ¿cómo estamos? En sus regiones, por ejemplo. Laura, Juan Carlos, John Edison y Pedronela. A ver, cuéntame un poco. Cero información. No conocen cómo estamos en nuestro territorio. Juan Carlos prendió el micrófono y se arrepintió. Y Heidi también. Bueno, entonces en vista que de pronto no tienen datos o de pronto desconocen el estado real de nuestro territorio, vamos a hablar entonces un poco acerca de cifras oficiales que tenemos en nuestro país. Empecemos a hablar un poco del recurso hídrico. Entonces, una de las fuentes más confiables que tenemos en Colombia para poder determinar todo lo que es oferta, calidad y demanda del recurso hídrico, tenemos un estudio publicado por el IDEAM que se llama el Estudio Nacional del Agua. La última versión del Estudio Nacional del Agua es del año 2018. Normalmente se hace cada 4 años. En este momento, pues estamos a la espera de que se publique el estudio más reciente. En ese sentido, en el ENA, Estudio Nacional del Agua, se menciona que en el territorio colombiano eh, tenemos gran distribución y gran cantidad de agua dulce, eh, de la cual entonces a nivel mundial Colombia representativamente se dice que tiene el 5% de la totalidad de los recursos hídricos a nivel mundial. Y a nivel mundial tenemos alrededor de 43.764 kilómetros cúbicos de agua por año. Uno pensará, pues esa cifra es altísima y pues no tendríamos por qué preocuparnos, ni tendríamos por qué prender alarmas frente a la alta disponibilidad de agua y que de esas 43.764 kilómetros cúbicos, hagan la cuenta, recuerden que un kilómetro cúbico, si ustedes geométricamente toman un cubo, es como si tuviera 1 kilómetro de alto, 1 kilómetro de ancho y 1 kilómetro de largo. eh, Uno pensaría, pues no, realmente pues toda la cantidad de agua que hay a nivel internacional, a nivel mundial, por año, pues es muchísima y más cuando se dice que en Sudamérica se tiene el 28% de los recursos y que de ese total el 5% lo tiene Colombia. Entonces es ahí donde tenemos ese imaginario que no hay dificultades frente a la oferta, que nuestro país entonces no tiene dificultades en cuanto a la provisión, en cuanto al suministro de agua para todas las regiones. Eso es lo que se dice teóricamente, pero las realidades en cada región son muy variables y pueden ser contrarias a lo que nos dicen estas estadísticas, que antes, por el contrario, tenemos regiones, y ahorita lo vamos a evidenciar a través de estudios que determinan oferta, que hay regiones que eh,
no tienen provisión del servicio, no se dispone de agua en ningún momento y pues tienen que buscar fuentes alternas para poder provisionarse, para poder utilizar este recurso tan valioso en las diferentes actividades económicas, especialmente en el consumo humano. También el Estudio Nacional de Agua nos muestra la variabilidad frente a la precipitación en el territorio en periodos secos y en periodos de lluvia. Realmente como lo demuestran como lo demuestra esta imagen, en periodos húmedos o en periodos de alta pluviosidad, como está sucediendo en este momento, dado pues a la variabilidad climática por el fenómeno de la Niña, en Colombia se data que más o menos la precipitación que cae en todo el territorio es de alrededor de 3.420 milímetros por año, incrementándose entonces en un 92% la disponibilidad de agua para, para todo tipo de provisionamiento. Pero caso contrario, cuando hay periodos secos, cuando hay poca lluvia, se reduce en un 53% la disponibilidad del recurso hídrico, bajándose a aproximadamente 841 milímetros de agua por año. Y en año promedio encontramos entonces una provisión de 1.775 milímetros de agua. Pero miren la variabilidad, cómo cambia entonces esa cantidad de agua en los diferentes sectores o en los diferentes, bueno, lastimosamente aquí no puse que indican cada uno de los colores, pero por ejemplo, regiones como el Pacífico tienen mayor oferta en comparación con regiones como el Caribe y puntualmente la Guajira, en las cuales entonces se ve que independiente de la época del año, si es en un periodo seco o en un periodo húmedo, el estado del recurso hídrico siempre permanece en qué color, en rojo, significando esto entonces que es una región altamente golpeada por la baja disponibilidad del recurso hídrico. De igual manera, en épocas, en la zona suroriental, también en épocas secas, se tienen grandes dificultades, porque miren que en esta región que les estoy señalando en amarillo, prácticamente se demuestra que también tienen grandes dificultades. Por eso, en esta diapositiva se dice que la riqueza hídrica no se reparte equitativamente en el espacio y en el tiempo, sino que hay regiones en donde hay muchísima oferta y en otras regiones, por el contrario, hay muy poca oferta y una alta demanda. Se ha venido demostrando que las zonas incluso más pobladas, en donde hay mayor densidad poblacional, es donde hay más demanda del recurso hídrico, pero paradójicamente hay baja oferta. Es ahí donde se generan esos déficits, en donde no se logra cubrir todas las necesidades inmediatas en cuanto a agua para el consumo humano o agua para otras actividades agrícolas, pecuarias, industriales y comerciales. Y es ahí donde hablamos de justicia hídrica, en donde no hay equidad en cuanto a la distribución en tiempo y en espacio. Bueno, derivado de esta variabilidad climática, se genera como resultado de esta variabilidad climática el tema de las sequías. Sequías que afectan directamente ciertas zonas y que de una u otra forma genera efectos no solamente desde lo ambiental, sino desde el tema de producción agrícola, de producción pecuaria, de erosión y de inertización de los suelos. Se generan grandes dificultades para las comunidades en cuanto al abastecimiento del recurso hídrico, toda vez que las fuentes hídricas pues, no tienen agua suficiente para poder abastecer
a las comunidades. Entonces, miren, si ustedes observan la imagen superior, van a encontrar cómo se viene presentando sequía en diferentes periodos del año, siendo cuáles los más relevantes, el año 92 y el año 2016. En el año 92 se determinó una sequía del 90% en todo el territorio nacional. En el año 2016 llegamos casi al mismo punto del año 92, pero los otros periodos no son excepciones. Realmente las sequías, hemos tenido sequías severas y sequías moderadas y sequías extremas, como en el año 2016. Y algunas regiones en el territorio pues tienen mayores efectos derivados de esas sequías. A ver, para los que recuerdan, ¿qué pasó en el año 1992 con relación a el 90% de la sequía en el territorio? ¿Por qué se originó esa sequía y qué consecuencias entonces trajo esta sequía frente al recurso hídrico y frente a otras acciones que debió tomar el gobierno nacional? ¿Quién se acuerda? Los que son modelo 80 hacia atrás, a ver, si se acuerdan qué pasó en el año 1992. O los que son más jóvenes y de pronto sus familiares o sus mamás, sus papás le han contado qué pasó en el año 1992 con este problema de sequía. Somos muy pollos, profe. ¿Cómo? Somos muy pollos. Son muy pollos. Ah, bueno, son muy pollos. A ver, los que no son tan pollos, porque yo soy muy polla, pero, pero a mí sí me tocó algo que sucedió en esta época, en el 92. Yo fui víctima de lo que sucedió en el año 1992. Estaba en el colegio. A ver, Pedro Nel, usted sí se debe acordar. John Edison también, no tiene, John Edison y Pedro Nel no son tan pollos. Chicos, ayúdenme, porfa. A ver si se acuerdan y le cuentan a los demás. Profe, no, es que no estaba en el baño. ¿Qué preguntó? Que estaba preguntando qué sucedió en el año 1992 derivado de esta sequía extrema. El año 92. Yo nací en el 97. En el año 92. Bueno, profe, yo busqué en internet, dices que hubo una crisis energética Ajá, por el niño. sí, por el fenómeno del niño. Entonces ¿Y hubo qué muchos apagones en Colombia. apagones? ¿Y qué implicó entonces los apagones? Porque entonces, ¿qué hubo que hacer en esa época? En el año 92, el presidente de turno, César Gaviria, estableció entonces el racionamiento energético. El racionamiento energético implicaba un adelanto en la hora para ahorrar energía, así como sucede en los países, especialmente en época de verano, y eso garantizaba entonces que se ahorrara energía. Además, pues había racionamientos y cortes en muchas regiones. Esto duró prácticamente un año porque pues el fenómeno del niño pues hizo que el nivel de los embalses fuera tan mínimo dado que no caía lluvia, que realmente los embalses que en su momento habían en el territorio, pues no se pudiera producir energía de la misma manera como hoy que se tiene, en este caso tenemos una sobreoferta, dado a las altas condiciones de precipitación. Hoy sucede lo contrario. Antes hoy hay muchos riesgos asociados a la alta pluviosidad. En su momento, en el año 92, sucedió lo contrario.
el gobierno nacional, en cabeza de la presidencia de la República, decretó entonces el racionamiento energético y la utilización de fuentes adicionales. En esta época, pues realmente eran muy pocas las regiones que tenían el uso de gas natural. En muchas regiones, entonces, la manera como se cocinaba, cómo se producían alimentos, era a través de fuentes energéticas o a través de gas propano. En esta época, pues el tema de gas natural era mínimo. Yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, se utilizaba alcohol industrial con un fogón muy artesanal, con unos riesgos inmensos. Yo me acuerdo que mi mamá una vez lo dejó y puso la olla para hacer algo de comer y como era tan artesanal, el alcohol industrial estaba en un compartimiento metálico, se le volteó y prácticamente pues se regó y pues eso casi generó un incendio en la casa. Y no solamente fue así, en muchas viviendas pues hubo tragedias precisamente por todas las dificultades que se tuvo frente a formas de poder cocinar los alimentos y pues y todas las pérdidas económicas derivadas a las grandes industrias, al comercio producto de ese racionamiento energético. Entonces, en el año 1916 casi sucede lo mismo. Estos departamentos que ustedes ven aquí en rojo, Antioquia fue uno de los más golpeados con unas sequías extremas, que el sur del país también tuvo unas sequías moderadas, en donde incluso los medios de comunicación exageraron un poco, bueno, exageraron no, pues la realidad era que en el sur del país se presentaron muchas dificultades con el desecamiento de fuentes hídricas derivadas pues, de la sequía y porque muchas de las concesiones de aguas otorgadas por las autoridades ambientales a grandes plantaciones, y voy a decirlo con nombres propios, por plantaciones de palma, se les otorgó unos caudales de agua para riego muy altos, generando desabastecimiento a las comunidades. Las fuentes hídricas pues mostraban, yo recuerdo que en los medios de comunicación en el 2016, una crisis tan alta a tal punto que, por ejemplo, especies como los chigüiros no tenían pues como un hábitat suficiente para poder sobrevivir y pues se morían prácticamente deshidratados, al igual que los chigüiros, otras especies pues de pues acuáticas también, entonces sufrieron pues graves afectaciones precisamente por temas de sequía extrema, todas derivadas de qué? De la variabilidad climática y de los fenómenos que ya sabemos que niño, sequía y niño genera gran cantidad de agua que ocasiona pues el efecto contrario y todos los riesgos derivados de movimientos en masa, desbordamientos y afectaciones pues a la infraestructura, a las comunidades y pérdida de vidas humanas y materiales. Bueno, el Estudio Nacional del Agua también muestra que hay una reducción en la disponibilidad del recurso hídrico por la afectación del recurso hídrico. Eso implica entonces, y es muy paradójico, porque se supone que desde el año 2015 nuestro país se volvió mucho más estricto en cuanto a los estándares de calidad y de vertimiento de agua residual. Eso implicó entonces que los municipios, las industrias, todos aquellos generadores de aguas residuales domésticas o no domésticas, tengan que tratar sus vertimientos previo a la descarga a una red de alcantarillado o a una fuente hídrica o incluso al suelo. Pero el Estudio Nacional del Agua demostró que gran cantidad del agua que se oferta, que está disponible para el consumo humano y para otras actividades, se disminuyó dado a los efectos adversos producto de los vertimientos. Y que las zonas en donde se concentra mayor población son aquellas zonas que menos oferta tienen del recurso hídrico, es decir, donde más hay personas, menos posibilidades hay de obtener agua a las 24 horas, agua potable, agua para el consumo humano. La región entonces que tuvo mayores dificultades frente a la oferta del recurso hídrico fue la zona del Amazonas. Mire que tuvo
un cambio, un decrecimiento en un 2.3% en cuanto a la oferta. ¿A qué se debe entonces que la zona del Amazonas haya decrecido la oferta en lugar de crecer, como en la zona del Caribe, que creció en un 8.7%? ¿A qué creen entonces? ¿A qué se le atribuye que en la zona del Amazonas haya menos oferta de agua con relación al Estudio Nacional del Agua del año 2010? A las precipitaciones. ¿Será que entonces en el Amazonas hay menos precipitación o obedecerán a factores antrópicos? La deforestación. Deforestación Deforestación. es una de las grandes causantes de, de la reducción de los caudales, de la reducción de la oferta del recurso hídrico en zonas como el Amazonas. ¿Qué otras actividades pueden generar entonces disminución en la oferta en el Amazonas? La expansión agrícola y la ganadería. Ganadería, sí. Ajá, completamente de acuerdo. Actividades mineras es otra de las grandes consecuencias que se han evidenciado en la cuenca del Amazonas. Recuerde que Colombia tiene cinco grandes cuencas o distribuidas por áreas geográficas: la zona Caribe, la zona Magdalena-Cauca, la área Magdalena-Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico. Y los estudios han demostrado, por ejemplo, que la deforestación para la minería, para la ganadería, para la expansión agrícola, han hecho entonces que se reduzca la oferta del recurso hídrico. Regiones como el Pacífico, ¿quién más? El Pacífico se incrementó en un 1.5% con respecto al estudio del 2010. El Caribe se incrementó en 8.7%. La zona Magdalena Cauca en 0.8%, al igual que la zona del Orinoco, incrementándose entonces la oferta, la disponibilidad de agua. Bueno, y esta genera una percepción o pues esta imagen nos muestra temas de desabastecimiento por regiones. Miren, zonas como la Guajira, en las cuales se observa 100% de desabastecimiento. Pues es preocupante entonces que toda una región no tenga acceso al recurso hídrico. La zona del Magdalena, estamos hablando más o menos de un 93%. La zona del Cesar, que está en la zona de influencia ay, se me olvidó, la Sierra Nevada, que tiene tanta oferta hídrica, tenga problemas de desabastecimiento. El Tolima, Bolívar, en fin, pues realmente la región que menos afectada está, de acuerdo al Estudio Nacional del Agua, es Antioquia y Atlántico, más o menos con un 10-12% de desabastecimiento. Entonces, ¿a qué causas creen ustedes que se le obedece el desabastecimiento en estas primeras regiones del país en donde, por ejemplo, desde La Guajira hasta Santander, más o menos oscila pues casi del 60% en adelante? ¿Cuáles son entonces esos factores que hacen que haya desabastecimiento en las regiones? El ¿Será que cambio no hay? climático. El cambio climático, ¿no? Bueno, pues cambio climático, pues es un factor que hace que no haya. Pero ¿será que no hay agua? ¿Qué creen ustedes? Pues puede ser por la corrupción y porque pues, los gobernantes no han hecho pues, como lo Ajá. necesario para llevarles agua a las comunidades. Eso es un factor pues, que no podemos desconocer en nuestro territorio. En muchas regiones, en muchos municipios del Chocó, por ejemplo, han diseñado y supuestamente construido la PETAR y la PETAP, es decir, la planta de tratamiento de agua potable y la planta de tratamiento de agua residual muchas veces. Y si uno va al sitio, físicamente no está la infraestructura. Y uno ve, bueno, entonces, ¿en dónde están los entes de control? Pues yo creo que si somos un poquitico incisivos en nuestro país,
nos damos cuenta que hace falta mucho más control y que la Procuraduría, la Contraloría, realmente dónde está, en algunas zonas en donde se evidencia que pues se hizo una inversión pues, de un dinero público para saneamiento básico en acueducto y en alcantarillado y pues si uno va a la realidad y no se ve. Entonces, en ese sentido, eh, miren, el factor corrupción es uno de los, para mí es muy significativo en el territorio. ¿Qué otro factor puede obedecer a que haya desabastecimiento? Por ejemplo, en La Guajira, porque hay 100% desabastecimiento, además de la corrupción. Pues también está el factor geográfico. Él está en un lugar en donde hay muy pocas precipitaciones, además de que también se está usando la poca agua que hay en la minería pues del carbón. Ajá. Entonces, hay poca oferta, pero la poca oferta que hay se concesiona para otras actividades. Un caso muy puntual que se evidenció en La Guajira es las concesiones de agua otorgadas a el Cerrejón para las actividades mineras, para las actividades extractivas, dejando prácticamente sin provisión de agua a las comunidades indígenas. El río Ranchería prácticamente fue desviado en su cauce para ser utilizado en actividades mineras, dejando sin provisión a estas comunidades indígenas y por eso pues en los medios de comunicación hoy eh, todavía pues se evidencia, se presentan hallazgos frente a niños que se mueren de desnutrición y deshidratados porque no tienen acceso al recurso hídrico y es esa desidia institucional que con el paso del tiempo sigue igual, pues yo realmente analizo y es, pues el problema está identificado hace mucho tiempo, vuelvo y reitero, ¿dónde están los entes de control? ¿Por qué entonces en regiones como La Guajira se sigue presentando el problema si ya está diagnosticado desde hace muchos años? ¿Qué hace falta? Realmente, ¿quiénes son los responsables que esta situación se siga presentando y que no se implementen medidas de manejo oportunas para solucionar graves problemáticas asociadas a regiones como estas tres primeras? Pues La Guajira y el Cesar, perdón, La Guajira y el Magdalena y el Cesar que llega casi hasta el 90% de desabastecimiento. Para mí eso es preocupante. Y es ahí donde yo digo la desidia y la falta de interés por parte de la institucionalidad. ¿Dónde está entonces o qué se ha hecho por estas regiones? ¿O qué piensan ustedes? ¿O será que somos muy exagerados? Puede que la misma comunidad, como no tienen conocimiento de ese tema, influyan en esa problemática. Pues realmente yo creo que en la zona hay líderes ambientales también y hay líderes que han luchado incansablemente por pues menguarles esta situación. Pero volvemos a lo mismo del tema de la corrupción. Yo creo que allí se evidencia claramente que hay mucho más peso en ese sentido con relación a hacer un control efectivo en la inversión de los recursos y la efectividad de esas medidas de manejo que se toman para mitigar esa problemática que es muy sentida en estas comunidades. Otra situación también puede obedecer a que puede que haya oferta, pero los sistemas de conducción y tratamiento no son más los idóneos, no son idóneos, están muy obsoletos. Hay sistemas de tratamiento que fueron diseñados hace 50 años y que ni siquiera se les hace el mantenimiento preventivo y correctivo del caso y no son suficientes para abastecer las necesidades
de la comunidad. Entonces, por ejemplo, un municipio pues aquí en Antioquia en la cual pues, yo lo quiero mucho porque trabajé allá y pues porque tengo muchos conocidos y amigos, es en la zona costera de Antioquia, se llama, hablemos nombres propios, Necoclí. El sistema de tratamiento de aguas residuales y agua potable tiene alrededor de 40 años. Y la planta de tratamiento de agua potable fue diseñada para una comunidad casi la mitad de lo que hoy actualmente tienen en el casco urbano y en un corregimiento que está muy próximo a toda la zona urbana. Entonces, una planta de tratamiento que hoy tiene una capacidad inferior a la demanda del municipio, pues realmente va a haber desabastecimiento, porque esa planta de tratamiento no va a ser capaz de soportar toda la cantidad de agua requerida por la comunidad para actividades domésticas, para actividades comerciales, para actividades institucionales. Y un municipio que tiene un potencial turístico altísimo, porque es un municipio de costa, entonces, en época de vacaciones, los hoteles se quedan sin agua porque es tanta la demanda, es tanta la cantidad de turistas que llegan que pues el agua suministrada no es suficiente ni para abastecer a la comunidad en sus actividades domésticas, ni mucho menos va a ser suficiente para abastecer a, a la población flotante que llega a través del turismo. Y lo mismo pasa con las plantas de tratamiento de agua residual. Se diseñaron plantas de tratamiento en su momento para tratar las aguas residuales domésticas de X cantidad de viviendas y hoy pues ha crecido, como ya les dije, en actividades turísticas, en actividades comerciales que hacen que esas aguas residuales domésticas pues no sean tratadas en un 100%, sino que tengan que ser vertidas a fuentes hídricas o al suelo, dado que no se alcanzan a recoger y se vierten sin ningún tipo de manejo. Entonces, al igual como sucede en esta región de Antioquia, pues sucede en muchas partes del país, en donde las plantas de tratamiento, tanto de agua potable como agua residual, están prácticamente obsoletas, están prácticamente, sí, pues no cumplen con los requerimientos técnicos para satisfacer la demanda de los usuarios. Bueno, miremos al agua subterránea. Bueno, también de acuerdo a la información suministrada en el Estudio Nacional del Agua, se dice que en Colombia tenemos una oferta hídrica subterránea, tenemos unas reservas de 5.848 kilómetros cúbicos de agua. Vuelvan a la geometría de Coquito. ¿Qué es un kilómetro cúbico? Uno por uno por uno, es decir, como si fuera un cubo que tiene uno de alto, uno de ancho y uno de largo. Uno dirá, bueno, hay mucha cantidad de agua. Pero ¿cuál es el problema con el agua subterránea? ¿Qué dificultades se tienen entonces con el agua subterránea? ¿Será que el agua subterránea podría suplir el agua superficial? De pronto es más difícil acceder a ella y para eso es más fácil que ésta se contamine. Entonces, primera barrera, acceso. Se requiere entonces de suficiente tecnología y de equipos para poder extraerla. Ese el tema de extracción. ¿Y qué más dijiste tú? Que es más fácil que se contamine. Porque es más fácil que se contamine. La presencia de petróleo. Entonces, por el tema de combustibles fósiles y no solamente eso. ¿Qué pasa cuando el agua está subterránea? ¿Qué características? ¿Será que el agua subterránea tiene las mismas características que el agua superficial, porque se utiliza para el consumo humano? ¿Qué tendrá de diferente el agua subterránea al agua superficial? ¿Será que tienen la misma calidad? No, profe, las aguas subterráneas tienen presencia de hierro, calcio, o sea, Ajá. aguas duras.
no solamente son duras, sino que tienen presencia de algunos parámetros químicos que incluso pueden ser mucho mayores y que pueden ir en contra de la salud de las personas. Entonces, ¿qué implica eso? Que el agua subterránea requiere tratarse y muchas veces ese tratamiento pues no solamente se da a través de tratamientos convencionales, sino que se requieren tratamientos avanzados que son de alto costo. Entonces, si bien tenemos mucha oferta, la dificultad o las problemáticas derivadas de la extracción del agua subterránea tendrán que ver con la extracción y con el tratamiento del mismo recurso. Pero entonces, ¿dónde están concentradas las mayores fuentes de agua subterránea? En Colombia, de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua, pues la oferta es muy alta, pero no todas las regiones, no todos las zonas geográficas del territorio se han podido estudiar el tipo y la cantidad de agua subterránea que se tiene. Entonces, de acuerdo con el Estudio Nacional de Agua, miren lo que dice, en los últimos 4 años se han venido adelantando varios estudios regionales y locales de los sistemas acuíferos identificados en la publicación anterior, es decir, del año 2010. Sin embargo, el nivel de conocimiento tan solo ha alcanzado un incremento del 14.07%. Esto se ve reflejado en que solo se tiene identificado el 30.8% de los sistemas acuíferos con un nivel de conocimiento suficiente para la gestión de las aguas subterráneas y el restante, que corresponde al 69.2% del total, en los últimos años no se ha logrado generar información hidrogeológica detallada que permita la caracterización de estos sistemas acuíferos. Dicho de otra manera, ¿qué pasa? Del 100% del territorio colombiano, solamente se conoce dónde está el agua en un 30.8% y el 69.2% del territorio colombiano se desconoce cómo es ese estado de ese recurso hídrico. De acuerdo con esto, a las regiones en donde se ha identificado donde hay mayores potenciales de aguas o posibilidades de extracción del recurso hídrico, ¿cuáles son? Estas que están en azulito más oscuro, la Guajira y por ejemplo el Caribe. Vamos a ver si esta imagen, como estoy compartiendo desde la web, no me deja ampliar. Entonces, por ejemplo, este azul significa áreas promisorias con estudios hidrogeológicos. ¿Qué significa eso? Que miren, la Guajira, una zona que hoy, pues, de acuerdo con la diapositiva anterior que les mostré, tiene grandes problemas de abastecimiento. Miren que es una zona en donde se ha estudiado y que hay una potencialidad frente a la posibilidad de acceder al recurso hídrico. ¿Cuál será el desafío? ¿Cuál será el reto? La extracción y el tratamiento de la misma y que realmente haya una distribución equitativa del recurso subterráneo para esas comunidades que hoy tienen tantas dificultades frente al acceso a este recurso. ¿Qué falta? Pues yo creo que falta voluntad política, yo creo que también falta disponibilidad presupuestal, falta que haya participación de la academia. Yo creo que la academia juega un papel importante para poder caracterizar ese recurso hídrico, poder establecer cómo es su movimiento, por dónde transcurre, cuál es su calidad, cuál es la gestión adecuada del recurso. En fin, yo creo que nosotros como universidades podemos jugar un papel muy importante en este tema. Aprovecho la oportunidad para contarles que en el mes de octubre nosotros, la Universidad de Santo Tomás, y puntualmente nosotros que coordinamos la maestría en cuencas hidrográficas, vamos a hacer un evento de agua subterránea. Será entre el 25 y el 25 y
martes 25 y viernes 28 de octubre. Va a ser un evento gratuito para que si ustedes están interesados se inscriban. Yo creo que ya este fin de semana sale la publicidad del evento en donde vamos a tener participación de invitados internacionales. Pues nosotros desde la maestría venimos trabajando desde el año pasado con la Universidad de Querétaro de México. Ellos también tienen maestría en cuencas hidrográficas y vamos a tener invitados de Colombia, de Chile, de México, posiblemente de Estados Unidos, que nos hablen acerca de el agua subterránea bajo 4 líneas específicas. Vamos a hablar de prospectiva y simulación, vamos a hablar de calidad y tratamiento de agua, vamos a hablar de gestión y gobernanza y finalmente vamos a hablar de conflictos hidrosociales. Entonces, cuando tenga la invitación, se las voy a compartir. Es un evento gratuito, virtual, 100% virtual, con certificación. Si participan en un 80% de las jornadas virtuales, les vamos a dar un certificado. Entonces, de una vez pues les digo, por si quieren participar, son eventos de talla internacional con una alta experticia técnica. De Colombia vamos a tener invitados del Ministerio del Medio Ambiente, una profesora de la Universidad de Antioquia que, como decimos acá, es la más en temas de agua subterránea, la directora de una corporación autónoma regional y pues invitados internacionales pues que nos van a contar acerca de todo lo que es hidrogeología y agua subterránea. Entonces, les estaré contando más adelante los pormenores del evento a través de las redes sociales de la universidad, los correos electrónicos y a través de la plataforma virtual. Bueno, ahí les hice pues la publicidad. Entonces, miren que estas zonas de la región Caribe son aquellas zonas en donde posiblemente haya disponibilidad, como les acabo de mencionar. Ahí está el desafío y el reto para estas comunidades, el desafío de los gobernantes, de que finalmente puedan generar toda la plataforma institucional, toda la disponibilidad técnica que tengan para finalmente poder distribuir y garantizarle a estas comunidades tan vulnerables agua subterránea para el consumo humano. Como les digo, pues habrá que tratarla, habrá que buscar los medios para poderla captar y para poderla distribuir a las comunidades. En las regiones donde ustedes viven hay agua subterránea. ¿Cómo funciona? O no hay aprovisionamiento a través de agua subterránea? Ninguna de sus regiones utilizan agua subterránea, todo es a través de agua superficial. Sí, profe, pues mi región todo es superficial. Profe, yo la verdad desconozco. Sé que Cundinamarca Cuando usted piense usaba en que va a ir a subir de a embalses, laboral a pero una no empresa, tengo conocimiento si están esas usando empresas subterráneos. Ok. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues la realidad es que en algunos territorios de manera muy arcaica extraen el agua y la distribuyen a una vivienda, a una finca, dado que pues no hay red de acueducto y la municipalidad no puede pues ofertarle agua potable para el consumo humano. Entonces, en muchas zonas rurales se utiliza entonces el recurso subterráneo para
poderla utilizar en diferentes actividades, especialmente las de consumo humano y algunas para actividades agrícolas y pecuarias. Bueno, hablemos acerca ya de los efectos y de la huella causada por entonces ese consumo del agua. Entonces, en el Estudio Nacional del Agua también se reporta un indicador de contaminación ambiental que se llama la huella hídrica. La huella hídrica básicamente nos muestra cómo entonces se viene generando efectos adversos sobre las aguas, y es un indicador que nos determina entonces pues como el nivel de contaminación del recurso hídrico. Entonces, en el Estudio Nacional del Agua establecen entonces que la huella hídrica del año 2010, del año 2014 y del año 2018 se ha venido incrementando. Por ejemplo, la huella hídrica en el año 2010 fue 8.889, esto deben ser metros cúbicos. En el año 2014 fue la amarillita es de 35.000. Ah, no, espérenme que yo estoy equivocada. A ver, la del 2010, sí es 8.000. La huella hídrica del 2014 es 9.585 y la del 2018, 10.600, o sea que creció, al igual que las demandas. Entonces, de acuerdo pues a este estudio, se dice que pues, todos estos valores se interpretan como un aumento en la eficiencia en el uso del agua, dado que aunque el aumento en la demanda evidencia que se extrae un mayor volumen de agua en cada periodo, esta extracción mayor también ha respondido a un porcentaje creciente de agua que no ha retornado a la cuenca. Por lo tanto, se ha reducido la proporción de flujos de retorno que responden a la sumatoria de pérdida de vertimientos y descargas. Normalmente en la huella hídrica no solamente se contabilizan las aguas consumidas por las diferentes actividades económicas, sino las aguas que se vierten a través de las redes de alcantarillado, las aguas que se vierten directamente a una fuente hídrica y las pérdidas ocasionadas por fugas o porque se van a otra cuenca o porque finalmente pues, se evaporan. Entonces, realmente estos estudios nos demuestran claramente que hay una creciente en la demanda y que hay una creciente en la huella hídrica derivada de el alto consumo y de ese efecto adverso que tenemos sobre dicho recurso. Bueno, en esta tabla, entonces, ¿qué evidenciamos? Que hay actividades económicas que generan mayor presión, mayor efecto sobre el recurso. De estas actividades económicas, y miremos demandas versus huella de las diferentes actividades económicas, ¿cuáles ven ustedes que es la que genera mayor demanda de agua y mayor huella hídrica? La agrícola, profe. La agrícola tiene alrededor de, esto debe ser en millones de metros cúbicos, 16.066. Y en cuanto a huella hídrica, 8.327. A ver, sí, es la más grande, seguida por sector La pecuaria es energético. la que tiene mayor huella hídrica. ¿Cuál? Pecuario. Pecuario. Tiene 1.013 y la... Ah, es 1000, pensé que era 10.000. No, es 1.013.1. Sigue siendo la agrícola, pero miren, la agrícola y la pecuaria tienen
mayor demanda y mayor huella hídrica, pero por ejemplo, el sector energético, puntualmente pues en nuestro país que generamos agua a través de energía, que generamos energía, perdón, a través del agua, genera alta demanda por el tema de los embalses y las hidroeléctricas, pero la huella hídrica no es tanta. ¿Por qué? Porque pues realmente el nivel de contaminación que le generamos por, por generación energética pues es mucho menor en actividades energéticas que en actividades agrícolas y pecuarias. Por ejemplo, en actividades agrícolas y pecuarias, en agrícolas el grave problema que se tiene es con el uso de pesticidas y fertilizantes que llegan a las fuentes hídricas. Eh, en, en las actividades pecuarias también el tema de los estiércoles, que también generan efectos y presiones sobre la huella hídrica, mientras que el sector energético simplemente usa el agua, pues lógicamente genera un impacto ambiental, pero si lo comparamos con el sector agrícola y pecuario, pues el sector energético tiene menos efectos adversos comparado con los demás. La minería, miren, la minería también tiene efectos. ¿Cuál seguirá? El doméstico también demanda versus huella. Entonces, todos en determinadas proporciones, entonces le van generando efectos adversos al recurso hídrico. Bueno. Ahora miremos un poco acerca de vertimientos. Profe, qué pena una pregunta. Dime, La tabla decía flujo de retorno, ¿a qué se refiere? muchas veces las aguas residuales o el caudal tiende a, digámoslo así, a generarse como un ciclo, y pues realmente, a ver, miremos la cifra. Que puede llegar, por ejemplo, una cuenca tiene una parte alta, una parte media y una parte baja. Entonces, por ejemplo, en la parte alta se captura una cantidad de agua para ser utilizada, por ejemplo, en actividades agrícolas. Y esta de ser en el balance de masa, pues o como en el balance que uno hace de pérdidas y de entradas y de salidas. Entonces, por ejemplo, en aguas arriba de la cuenca se extrae una cantidad de agua para actividades agrícolas y aguas abajo retorna una cantidad X, no necesariamente la misma cantidad captada, sino que retorna una cantidad menor a la captada. Entonces, por ejemplo, en la parte alta se capturan o se captan 100 metros cúbicos por minuto para consumo humano, pero en la parte media o en la parte baja de la cuenca ya no se retorna los 100 metros cúbicos por minuto, sino que se retorna el 20% o el 80%, porque una se evapora, una se infiltra, otra se va a otra cuenca. Entonces a eso se llama los flujos de retorno, cuando el agua se captura en un punto de la cuenca, pero se vierte en otro punto de la cuenca. Claro. Sí, señora. Y última, ¿y descargas a qué se refiere? No es lo mismo que vertimientos. Sí, para mí es lo mismo. Descargar y vertir es lo mismo. De pronto puede estar relacionado en el estudio a que los vertimientos son aquellos que tienen permiso y las descargas no. Gracias, profe. Puede que sea así, pero ambos son sinónimos, pues descargar y vertir. Solo que normativamente uno habla de vertimientos y de los límites permisibles en cuanto a calidad de aguas que debe tener ese vertimiento. Asumo que puede ser que la Profe, descarga se hace sin ningún tipo de permiso. profe, descarga yo entendería como, por ejemplo, un ejemplo, en la casa descargo 7 veces el baño y el vertimiento ya es la cantidad de litros que estoy virtiendo yo por cada descarga. Un ejemplo, en cada descarga estoy virtiendo 4 litros. Eso es lo que yo entendería más o menos entre vertimiento y descarga.
Pero tú lo estás refiriendo más a redes de alcantarillado. Ahí sí tendría sentido, porque, por ejemplo, Eso. la descarga de una batería sanitaria que puede ir a una red de alcantarillado y esa descarga genera un vertimiento. Ahí sí tendría relación. Pero cuando estamos hablando o lo estamos asociando a una fuente hídrica, estamos hablando de lo mismo. Un vertimiento. eh, o también de pronto puede estar relacionada con la descarga de una fuente hídrica en otra fuente hídrica. De pronto puede verse así, pero para mí viene siendo lo mismo. Tendría que revisar en el Estudio Nacional del Agua y de pronto se los quedo viendo para la próxima sesión. Ese descargas a qué se refiere, porque pueden ser sinónimos, pero si lo hablamos de pronto con redes de alcantarillado, así como lo están diciendo, pues sí tienen una diferencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, señora, gracias. Profe, una pregunta. Por ejemplo, yo soy una empresa que, un ejemplo, estoy ubicada en el sector rural, ¿cierto? Estoy captando el agua para la actividad económica y pues para el consumo humano y una fuente hídrica X. Dentro Sí, de mi sistema de captación, pues digamos que manejo una planta de tratamiento, ¿cierto? sí. Y digamos que la planta de tratamiento, de acuerdo al caudal que haya pues en la fuente, tiene una capacidad, digamos, de tratamiento y pues la otra ya sería como un retorno otra vez al ciclo natural. Eso se podría tomar, no sé, como descargas o retorno, no sé cómo se Eso diría es un ahí. vertimiento. Eso es un vertimiento. Ustedes deben de tener tres tipos de permisos. Debe tener permiso de concesión de aguas. O usted, la autoridad ambiental, de acuerdo al proceso productivo, a las actividades que desarrolle, la empresa debe determinar la cantidad de agua que requiere a través de un cálculo de un caudal. Entonces, tanto a la entrada y la cantidad de agua que le puede suministrar la fuente hídrica, como la cantidad de agua que requiere para su proceso productivo. Entonces, la autoridad ambiental determinará entonces, esta fuente hídrica tiene un caudal, no sé, de 100 metros cúbicos por minuto y yo necesito 2 metros cúbicos por minuto para mi proceso industrial o para mi proceso productivo. Entonces, usted en el permiso de concesión de agua debe solicitarle a la autoridad ambiental qué cantidad de agua le va a concesionar. Pero como para hacer captura de agua y para poder incorporar al proceso productivo necesita un sistema de conducción, un sistema de captación, necesita un permiso de ocupación de cauce, porque normalmente la está utilizando y la está extrayendo de una fuente natural. Entonces, casi siempre es muy, pues en los permisos que yo he tramitado, pues, realmente no podría decir que el permiso de concesión de agua no se tramita paralelamente con el de ocupación de cauce, porque para usted poder extraer agua de la fuente hídrica, para poderla incorporar en el proceso productivo, necesita hacer una obra hidráulica. Y como no toda el agua que está utilizando para el consumo humano, para el consumo de la planta, la lleva a parte la lleva a tratamiento y la otra la desecha porque no la va a utilizar. Eso es un vertimiento. Entonces necesita un permiso de vertimiento. O sea, esta empresa, como tú lo mencionas, debería tener los tres tipos de permiso. Sí, ¿Lo profe, tienen? yo entiendo eso porque sí, yo incluso tramité los permisos de concesión y vertimiento y pues ya tengo las resoluciones. Pero Ajá. lo que yo te decía era el agua que, digamos que estoy pasando por mi planta de tratamiento para entregar agua al consumo humano, el agua que va saliendo en esas mermas que van cayendo pues a los drenajes otra vez que se retornan digamos que a la fuente hídrica que tenemos cercana. ¿Esa agua sería un retorno al ciclo natural o, como usted dice, ya sería un vertimiento? Pero está tratada o está sin Sí, tratar. alguna alcanza a pasar todo el ciclo del tratamiento, otra no. Eso depende mucho del comportamiento del caudal en épocas de verano y pues húmedas. Pues habría que determinar. Es que el problema es que habría que determinar cuáles son las características del agua que entra al proceso y que se va a vertir, porque a pesar de que no se trate, se va a volver a vertir
sin pasar por la PETAP, porque es para potable, ¿cierto? Exacto. Sí, es potable. Entonces, usted está generando, para mí, habría que consultarlo con la autoridad ambiental. Para mí, sí sería un vertimiento. Sí sería un Por- vertimiento. Porque Sí, yo, dime. sí, porque yo lo tomaba eso como un retorno, o sea, esa agua para mí pues sería como un retorno otra vez como al ciclo natural de por donde está la fuente pues hídrica, que es donde se capta. Y vierte Digamos en el que, mismo punto. sí, básicamente digamos que captamos el agua de una quebrada que está digamos que en una ladera por donde está la empresa y digamos que tenemos una planta de tratamiento y ya digamos que en esas partes donde se generan eh, eh, las mermas del agua porque digamos llega a los topes del tratamiento, entonces el agua pues cuando hay mucho caudal pues se retorna nuevamente y pues tenemos obras culturales que dirigen el agua pues hasta la fuente hídrica en el cauce natural. O sea, no se contamina con ningún proceso ni con, mejor dicho, el agua llega como entra cuando están los caudales muy altos de la fuente hídrica de la quebrada. Pero mi pregunta es, tanto las aguas residuales como esa agua que no alcanza a ingresar a la planta de agua potable, vierte en el mismo punto. Vierte en el mismo, usted me dice que si vierte en el mismo punto el agua residual que ya es cuando se genera un consumo con el Ajá, agua que estamos tratando. ajá. No, el sistema de vertimiento sí va directo a un campo de infiltración y el agua, digamos, que está ingresando para tratamiento va directamente al río La Miel, por decirlo así. Ah, bueno. Va en las Bueno, mismas condiciones que ingresa. bueno, esa era mi duda, porque si era el mismo punto de vertimiento, ¿qué pasa? Se generaría un efecto de dilución. Entonces, por ejemplo, yo vierto en un punto específico el agua residual tratada, pero también vierto el agua que no traté para el consumo humano, tal cual la captó, tal cual la vierte en el mismo punto. Usted ahí estaría generando un efecto de dilución, estaría diluyendo las cargas, pues las concentraciones del agua residual que está saliendo mezclándola con, porque eso está prohibido normativamente. Ya me estás aclarando que esa agua residual va a un campo de infiltración y pues ahí se remueven X contaminantes de los que sale del sistema. Pero yo no sé si de pronto ustedes le han hecho alguna solicitud a la autoridad ambiental, si realmente esos remanentes de agua pues, que ustedes están tomando y que no están utilizando podrían considerarse vertimientos, porque pues realmente a ustedes les están dando una concesión, les dicen, vea, ustedes pueden capturar X cantidad de agua, pero ustedes no le están llevando todo el sistema de tratamiento y parte la están entre comillas, virtiendo, descargando. Yo pediría el concepto para mí sí sería un vertimiento, a pesar de que no tiene ningún tipo de contaminación, de que no se afecta, para mí sí sería un vertimiento. Habría que revisar la norma puntualmente en este caso, si sería un vertimiento o si no generaría efectos frente a la categoría que se le da, si simplemente es un agua que no se está utilizando y que se va directamente a una fuente hídrica tal cual como se captó o si se considera un vertimiento. ¿Le has hecho la consulta técnica a la autoridad ambiental? Pues no, profe, la verdad nunca la he hecho, pero en las visitas técnicas, porque ellos hacen visitas de seguimiento a la Ajá. construcción, digamos que nunca nos han como sugerido nada sobre la planta, pues ellos la han visto y todo y ven el funcionamiento y pues nunca nos han hecho como un requerimiento sobre ese tema. Yo solamente lo digo es porque, digamos, yo manejo el tema de huella hídrica, el Ajá. indicador en la empresa, entonces digamos que digamos que nosotros el caudal que tenemos autorizado es 0.088 litros por segundo, son más o menos 7 metros cúbicos diarios. Ajá. Y pues nuestro consumo es súper por debajo, ni siquiera es el 80% del autorizado.
Entonces, yo digamos que ese caudal que no se consume, pero que ingresa, pues yo lo estaba tomando como un retorno al ciclo hídrico. Pero para efectos de huella hídrica, sí, está bien hecho. Sí, sí, señora. Está bien hecho. Para efectos de huella hídrica, sí, pero para efectos de trámites ambientales, podría pensarse que podría ser parte de un vencimiento. Sí, profe, y mira que lo que tú te dices, los permisos únicos de ocupación de cauces, yo en la empresa desde que llegué les dije que tenían que sacar esos permisos porque digamos que cuando haya una intervención de alguna fuente hídrica por alguna obra cultural, sea por una vía o porque van a poner una transversal o poner lo que sea y se intervenga algún flujo hídrico, pues se debe hacer una solicitud ante la CAR del permiso único de ocupación de cauce, y pues eso digamos que lo tengo ahí en trámite para el otro año, iniciar los trámites para sacar esos permisos de ocupación de causas. ¿Y qué obra hidráulica tiene para la conducción? ¿Qué, perdón, qué me dijiste? ¿Qué obra hidráulica tienes para la conducción y para la captura de esa agua que está concesionada? Pues nosotros tenemos una bocatoma de captación que se Ya con eso compone. necesita el permiso. Sí, sí, lo necesitamos indudablemente. Y también Sí, por sí. el tema de las vías, porque nosotros dentro de la operación debemos construir vías para extraer la madera. Somos una empresa reforestadora. Entonces, muchas veces en el trazo vial se tiene que intervenir alguna fuente y se tiene que colocar, por ejemplo, un puente o una transversal. Entonces, ahí también necesitamos legalizar, digamos, esas ¿Qué es obras. una transversal? Señora. ¿Qué es una transversal? Una transversal, eso es como, por decirlo así, ¿cómo le explico? Como ponerle tubería por donde van a poner la vía y por ahí pasa, digamos, la fuente hídrica, por decirlo Ah, así. ya. Una, pues sí, para que no genere efecto sobre la vía, pues para poder Exacto, es como capturar. una obra de mitigación para que no dañe la vía y pues para no contaminar la fuente, por decirlo Como así. un drenaje, pues como una, para capturar aguas de escorrentía. Exacto, para evitar que se dañe la vía y pues también contaminar el agua que está bajando pues por ese drenaje. Ah, no sabía que eso se llamaba así. Pero yo creo que sí, revisen bien pues de acuerdo a lo que tú me cuentas, sí se necesita permiso de concesión de agua, Sí, de y ocupación de cauce. sí, y mañana precisamente tenemos análisis, muestreos de agua de un Ajá. laboratorio porque queremos ver si el agua del río de la Miel no tiene, digamos, ningún elemento residual de plaguicidas, porque nosotros, digamos que en el proceso de silvicultura utilizamos plaguicidas para el control de Ajá. las malezas, fertilizantes, y pues y como, digamos, tenemos un área que está declarada como alto valor de conservación, que es porque socialmente la gente capta, digamos, de una fuente que tenemos que es una quebrada que se llama El Dorado. La gente, una empresa está captando el agua de ahí y la está entregando a una población. Entonces debemos garantizar que el agua no tiene por decirlo así, no tiene ningún elemento de los químicos Ajá. que usamos nosotros. Entonces mañana tenemos muestreo, muestras compuestas en Ok. diferentes partes con alicuotas de 30 minutos y mañana pues se va a hacer eso y también vamos a hacer el análisis de la calidad del agua para el consumo humano bajo el IRCA, Súper bajo la bien. resolución 2115 del Sí, porque eso es 2020. para agua potable, ese es diferente. Exacto, Ajá. para el agua potable. Entonces Y si mañana fuera vamos agua a igual es hacer, diferente. sí, sí señora. Vamos a hacer la del IRCA, que es la de la planta de tratamiento, donde estamos suministrando el agua para el consumo humano, y ya vamos a analizar el tema de análisis residual de plaguicidas en las quebradas y el tema de metales, eh, órganos florados y órganos florados. Eso es muy importante porque pues realmente eso le da tranquilidad a la comunidad que el agua que está consumiendo pues está libre de trazas de Es, pesticidas, pues y más si es eso, un sistema pues me imagino que es un acueducto veredal. Entonces eso exacto. le da tranquilidad a la empresa también de que pues de que no va a tener eh, problemas y que le van a generar ruido y un castigo social, que a veces es incluso más fuerte que el castigo económico y la sanción de la autoridad ambiental. El solo hecho de decir que esta empresa reforestadora en la que tú, bueno, en la que tú trabajas
cumple con todos los requerimientos normativos, cumple con la normatividad, pues es una ventaja muy grande. En cambio, por el contrario, si no, es que esta empresa utiliza plaguicidas, mire, tal cosa, eso genera ruido. Y el castigo social es mucho más fuerte y es más perjudicial que el castigo normativo y el castigo económico. Sí, profe, y como estamos certificados con la FSC, que es una norma internacional, nosotros el tema social es muy fuerte y entonces debemos garantizar la transparencia del muestreo y todo y tenemos que invitar a la comunidad, al de la Junta de Acción Comunal, al gerente de EMPEN, de la empresa que está captando el agua para entregarla a esa población. Entonces mañana eso va a ser, mejor dicho, con acompañamiento de todo el mundo por allá. Bueno, Mirando no, la transparencia del muestreo. muchos éxitos mañana. Ay, si Dios quiera nos vaya bien con eso. Bueno, y para que terminemos entonces esta parte de calidad de aguas, hablemos un poco acerca de parámetros físico-químicos, cómo se han venido o cómo han venido cambiando a través de los diferentes estudios que se plantea pues el IDEA. Entonces, se dice que en el año 2010 se tenía una carga contaminante de 564.709 toneladas al año representadas en DBO. Recuerden que la DBO es un parámetro que nos indica contaminación por materia orgánica, que generalmente es producida por materia fecal. En este sentido, pues se dice que para el año 2016 la carga doméstica generada en términos de materia orgánica de DBO aumentó en un 16% con respecto al año 2016 y que incrementó también en el año 2014 en un 9% con respecto también a ese estudio aumentó en el 2014 con respecto al estudio del año 2010. Entonces es ahí donde uno analiza. Se supone que en el año 2015 entró una normatividad mucho más estricta, como la resolución 631 del 2015, que pues, fijaba límites permisibles en función de la actividad económica de las empresas. Recuerden que hace muchos años en Colombia no actualizaba la normatividad en materia de aguas residuales domésticas y establecía unos parámetros de remoción en carga y en porcentaje independientemente de la actividad económica. A partir del año 2015, el país entonces expide la norma que dice que de acuerdo a su actividad económica, pues usted deberá cumplir con unos límites permisibles. No será lo mismo los límites permisibles para aguas residuales domésticas que aguas residuales derivadas de la minería o aguas residuales derivadas de cultivos de flores o aguas residuales, por ejemplo, generadas en un relleno sanitario. Entonces, estas estadísticas nos ponen a pensar, si se supone que la norma es mucho más restrictiva y que nos está diciendo que hay que cumplir con unos límites permisibles, ¿a qué obedecerá que antes, en lugar de remoción de materia orgánica, que se reduzca, antes por el contrario se está incrementando? Entonces es ahí donde uno analiza, ¿será que hay subregistros que no se está reportando completamente los niveles de tratamiento y la efectividad de los niveles de tratamiento? ¿Será que nuestros sistemas de tratamiento siguen siendo obsoletos y que no alcanzan a tratar y a remover todas las cargas contaminantes de la empresa? ¿O pues realmente la realidad es que las plantas de tratamiento no son eficientes y que no están tratando las cantidades tal cual se está estableciendo en la normatividad? Entonces, esto nos da pie para pensar todo este tipo de situaciones. Volvemos al tema de la corrupción, de que realmente no se está reportando las cantidades adecuadas y que por eso se está incrementando esos niveles de contaminación en lugar de reducirse, dado que la norma es mucho más estricta. Yo conozco muchos casos de empresas que les tocó rediseñar su sistema de tratamiento, porque con la antigua norma cumplían tranquilamente, pero con la nueva entrada en vigencia de la resolución 631,
su planta de tratamiento no cumplía los límites permisibles. Entonces les tocó rediseñar o incluso poner otro sistema de tratamiento. Yo conocí el caso, por ejemplo, de una estación de transferencia de residuos sólidos que tenía una PETAR para remover, para remover materia orgánica, sólidos, pH y otros parámetros en en la PETAR que tenía. Con la entrada en vigencia de la 631, esa PETAR quedaba prácticamente obsoleta y el costo de una planta de tratamiento era tan alta que en ese momento esa estación de transferencia prefirió recoger las aguas residuales y entregárselas a un tercero para que se las trate, en lugar de poner su planta de tratamiento. Y así, muchas empresas han tenido que rediseñar o comprar nuevas plantas de tratamiento debido a que las plantas actuales no cumplen con los límites permisibles establecidos normativamente. Por último, entonces tenemos el incremento en algunos parámetros en DBO. Miren que el gris es el año 2010, el naranja es el año 2014 y el azul es el año 2010. Miren que vuelve y pasa lo mismo. Se incrementó, pasó de primero 31, luego 34 y luego 36%. Lo mismo la de QO, pasó de 31, adecuó de 31, 33 y 35, sólidos suspendidos totales, 31, 33 y 36% respectivamente. Nitrógeno total también pasó del 31, luego al 34 y luego al 36%. Y fosfatos, primero 35, luego se redujo al 25 y luego al 40%. Entonces, esto para mí, pues, es contrario a las políticas actuales de reducción de cargas contaminantes dispuestas en la norma. Antes, por el contrario, si tenemos más plantas de tratamiento, si los límites permisibles son más estrictos, entonces, ¿por qué se incrementa esas concentraciones de contaminantes en lugar de disminuirse? Y esa es la pregunta que les dejo. Piensen en sus municipios. ¿Será que las PETAR que se están implementando en los municipios, en las empresas, sí son lo suficientemente eficientes para remover el nivel de contaminación establecido en la resolución 631? ¿O simplemente pues no cumplen con los requerimientos y están expuestos a multas y sanciones, o pues o realmente se hacen los de la vista corta para no implementar nuevos sistemas de tratamiento? Es ahí una muy buena pregunta que les dejo de tarea para que piensen. La efectividad, porque ya no es solamente eficiencia, sino la efectividad en el tratamiento de las plantas de tratamiento de agua residual domésticas y no domésticas en todo el territorio colombiano. ¿Qué tan eficientes son? Si son buenas, si no son buenas, o pues o si simplemente se quedaron obsoletas bajo las normas anteriores. Entonces, esa será pues una pregunta que pues, en la próxima sesión podemos hablar y discutir un poco. Bueno, no sé, preguntas, comentarios, observaciones. Profe, pues respecto a la PETAR, yo estuve haciendo una vez un trabajo sobre eso y pues acá en la región, en el municipio en que yo vivo, la PETAR que se construyó ya básicamente está obsoleta. Lo único que ella hace es acoplar o acumular toda esa agua y botarla porque pues no está haciendo ningún tratamiento como Qué tal. horror. Y pues también leí en el estudio que decía que, por ejemplo, en Bogotá allá tienen una, pero ella solamente trata el 40% del agua de Bogotá, o sea, de las aguas negras. No, O sea capta que si no todo, lo es mismo Bogotá, aquí. entonces nomás si Bogotá, que es la capital de Colombia, tiene esa deficiencia, pues no me imagino los demás municipios que tienen menos recursos. Así es, así es, así es. Esa es la realidad de nuestro territorio. Bueno, gracias entonces por tu observación. Entonces, chicos, los dejo. No sé si de pronto muchos tienen clase también ahorita a las 7:30. Les agradezco su participación y nos vemos entonces prontamente. Recuerden, para los que no han subido el trabajo, todavía tienen tiempo, que se ampliaron las fechas hasta el 24. Espero pues que de aquí al 24 no haya ninguna novedad con la plataforma. Por el momento está funcionando sin problemas. Pero si tienen problemas, me lo cuentan, por favor.
Feliz noche, que descanse. Gracias, profe.